esos temas o que sabe o que sabe. ¿Sí? Porque los pacientes que ustedes van a atender con diferentes tipos de anemia son muchos. Entonces este es un tema en donde de verdad ustedes tienen la responsabilidad personal de saber. ¿Ok? Bueno. Eso es como la diabetes, como la hipertensión arterial, como el EPOC. ¿Sí? Que son cosas que usted pues debe saber por obligación personal. Entonces la anemia se define como la disminución de la masa total de glóbulos rojos circulantes por debajo de unos límites establecidos normales. También la pueden definir como la disminución de la concentración de la hemoglobina en la sangre. Yo creo que esa es la definición que más se hace, la disminución en la concentración de hemoglobina en sangre. Entonces, en términos generales, el número normal de glóbulos rojos que tenemos se mide en millones por microlitro y de los varones va de 4.2 a 5.6 millones por microlitro. En las mujeres va de 3.8 a 5 millones por microlitro. Profe, ¿cuál es la diferencia en el volumen? Pues, que sea valor. ¿En qué queremos? Pues, como la diferencia entre los valores de un grado. Ahí hay un valor fisiológico para toda la vida. ¿Qué es eso? Profe, ¿Qué es? la renovación. Solo que todavía ¿Ah? Sí. Nosotros no padecemos de eso. En cambio usted mensualmente más o menos pierde casi 1 litro, 800, entre 80 y 100 centímetros cúbicos de sangre. En una situación normal. A eso usted me agrega que si el ciclo suyo es largo, porque hay mujeres que tienen ciclos de 7 días, 8 días. En la mayoría, pues podríamos decir que 3, 4 días, ¿cierto? La mayoría. Pero hay unas que tienen 5, otras que tienen 6, otras que tienen 8, otras que tienen 8 pero sangran poco, otras que tienen 4 y son unas plumas abiertas, pues, ¿sí? Entonces todo eso hace que el valor de glóbulos rojos y la concentración de hemoglobina sea vista de usted. Profe, ¿qué es UL? ¿Qué significa UL? Microlíquidos. Aquí les traje, miren, más o menos una panorámica general. Hemoglobina, hombres 13 a 16. Hematocrito 39 a 42. Glóbulos rojos, vea lo que les decía, 4.2 a 5.6 millones por microlitro. En las chicas superpoderosas generalmente se acepta 1 gramo menos, vea. 13, 12. El hematocrito 36 a 45 y los glóbulos rojos pongamos de 4 para no pelear, 4 a 6 y no peleamos. ¿Sí? Recuerden que el hematocrito siempre será 3 veces el valor de la hemoglobina. ¿Ok? Si una persona tiene una hemoglobina de 10, el hematocrito debe ser más o menos 30. 3 veces. Si una persona tiene 15 de hemoglobina, entonces su hematocrito será 45. ¿Sí? Para que no se les vaya a olvidar. Como si se sabe el valor del hematocrito, entonces usted divide entre 3 y dice, ese paciente si tiene un hematocrito de 30, debe tener una hemoglobina de 10. ¿Okay? Acá está el porcentaje de reticulocitos de 0.5 a 1.5, el volumen medio, o sea el tamaño,
la concentración de hemoglobina, la concentración corpuscular y la amplitud de la distribución eritrocitaria. Ahora recuerden, estos son textos, valores, por ejemplo, estos son los que trae el Robbins y el Harrison, sin términos generales. Pero recuerden que cuando usted interpreta un hemograma, usted lo primero que se va a fijar es los valores de referencia que ese laboratorio utiliza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no todos utilizan los mismos equipos. ¿Sí? Unos utilizan un laboratorio Roche, el otro utiliza Leipzig, el otro utiliza Nikon. ¿Sí? Y esos equipos tienen establecidos sus protocolos normales. Por eso, en un hemograma, usted siempre ve que al lado del valor que a usted le dio, al lado hay un valor de referencia. ¿Sí? Entonces, acostúmbrense a eso. Y lo otro que tienen que saber manejar, y en eso sí va la viveza de ustedes, es usted pregunte cuál es el valor de la hemoglobina que le gusta a cada profesor. Sí, porque yo le enseño esto y se lo enseño con base en literatura seria, Robbins y Harrison. Pero resulta que usted va donde determinado profesor y le dice que una mujer para tener anemia tiene que tener menos de 12 y ese profesor le dice que no, que es menos de 12.5. ¿Sí? Se acaba la rotación y usted salta a otro profesor y entonces el profesor sí le dice, sí, es menos de 12. ¿Cierto? Entonces usted rota con 4 profesores diferentes y de pronto encuentra 1 o 2. ¿Sí? Entonces usted simplemente diga, estoy rotando por tal, a este la anemia le gusta a partir de 12, a este a partir de 12.5. Pero sabes que sí, profe, porque cuando me hacía la cirugía, cuando yo tenía anémica, siempre los médicos que me iban a hacer los procedimientos siempre me explicaban por el tema de la anemia. Claro. Porque había unos que tenían que estar por encima de 14, pero era porque lo exigía la póliza. Y otros 12.5. Imagínense, entonces usted termina de estudiando aprendiéndose 3, 4 valores. Yo soy muy de Robin y muy de Harrison, entonces por eso pongo esto acá. Pero hago la aclaración. Entonces las anemias en patología se dividen por su mecanismo de cómo se producen. Si usted va al Harrison se las va a dividir por la clínica, ¿okay? Por las manifestaciones clínicas. Pero, como el Robin es patología, entonces las vamos a estudiar dependiendo del mecanismo de producción. Pues dependiendo del mecanismo tenemos 3 mecanismos. Primero, anemia por pérdida de sangre. Anemia por pérdida de sangre. Segundo, anemias hemolíticas, o sea, por hemólisis del glóbulo rojo. Y tercero, ahora volvemos para atrás, anemias por disminución de la eritropoyesis. ¿Sí? Ya, esos son los 3 mecanismos por los cuales en patología se dividen las anemias. Les vamos para atrás. Entonces entramos al primer mecanismo, pérdida de sangre. Entonces en pérdida de sangre tenemos pérdida aguda de sangre y pérdida crónica de sangre. En las hemolíticas tenemos varias. La lista es larguísima. Sí, no creo que son estas nada más, no. La lista es más amplia. Pero de todas estas que están aquí, las más frecuentes en nuestro medio son la heterocitosis hereditaria y la anemia drepanocítica. Hola, preciosa. Ahorita mismo se está viendo ya síndrome de talasemia, porque está llegando una buena cantidad de españoles a Colombia.
Y esta anemia talassemia es muy mediterránea. Entonces aquí de pronto aparece uno que otro español y viene con esa anemia. Las otras también se presentan, pero son menos frecuentes. Hemoglobinuria paroxística nocturna, anemias hemolíticas autoinmunes, déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y recuerden, esta lista de anemias hemolíticas es aún más larga. Sí. La anemia drepanocítica, que también se llama anemia de células falciformes. ¿Sí? La anemia drepanocítica también recibe el nombre de anemia de células falciformes. Seguimos. Profe, espera. Vamos. Y en el tercer grupo están aquellas anemias por disminución de la eritropoiesis, en donde está la deficiencia de vitamina B12 y deficiencia de folatos, que esas son las denominadas anemias megaloblásticas. Está la anemia ferropénica, que es extraordinariamente frecuente. La anemia aplásica, la anemia de las enfermedades crónicas, una anemia que se llama mieloptísica, que es cuando la médula ósea es invadida por cáncer o es invadida por infecciones, y entonces ese cáncer o esas infecciones destruyen la médula ósea y causan anemia. Y una anemia que ya habíamos mencionado, que es la anemia de Fanconi, que se da porque los pacientes tienen problemas para reparar el ADN. ¿Se acuerdan? Buenos días. Que mencionábamos que había unas enfermedades que cuando usted las tenía cuota inicial para que le diera cáncer. ¿Sí? Entonces, esta anemia de Fanconi está considerada una variante hereditaria de la anemia aplásica. Es variante hereditaria de esta. Pero cuando se nace con esto, ya usted viene con un problema en la reparación del ADN. ¿Cierto? Entonces le pueden dar muchos cánceres. ¿Esa es la lista? ¿Quién falta por firmar? ¿Quiénes son del grupo de las 6? ¿Ya todos firmaron? Entonces, esta es la del grupo 2. Que es el grupo. Cuando usted tiene una anemia por déficit de vitamina B12, tiene una anemia megaloblástica. Y cuando usted tiene una anemia por déficit de folatos, también tiene una anemia megaloblástica. Son del mismo grupo, pero son dos déficits diferentes, son dos anemias diferentes del mismo grupo, que se llaman anemias megaloblásticas. Entonces, de estas veremos la 1, la 2 y la 3. ¿Ok? La 1, la 2 y la 3. Seguimos. Entonces empezamos con la primera. Un paciente tiene un accidente de tránsito grave. ¿Sí? Entonces en ese accidente de tránsito pierde de manera aguda bastante cantidad de sangre. Entonces, ¿qué es lo que primero le va a pasar? Se va a perder volumen intravascular, porque la sangre se va a salir de los vasos. Eso lo va a llevar a una hipovolemia.
Si la hipovolemia supera el 20% del total del volumen sanguíneo, la cosa es grave. ¿Sí? Grave. Entonces, ¿qué pasa? Pasa agua del compartimiento intersticial al vaso, al interior de los vasos sanguíneos. Entonces la sangre se hemodiluye, ¿sí? Porque se junta con agua. ¿Sí me hago entender? Y entonces lógicamente la sangre se va a diluir, hemodiluir. El hematocrito se va a bajar, lógico, y el transporte de oxígeno va a estar comprometido. Entonces hay una disminución tisular en la oxigenación. ¿Sí? Si la hipovolemia supera el 20%, o sea, 21, 22, el paciente puede hacer un colapso del sistema cardiovascular, puede hacer un shock hipovolémico y puede llegar a fallecer. Estamos hablando de cuando la pérdida de la volemia es superior al 20%. Si no es superior al 20%, el sistema se reorganiza. Igual hay que hacer el tratamiento, ¿sí? Pero ya la cosa de colapso, shock, muerte está lejos. ¿Sí me hago entender? Sí. Ok. Profe, ¿qué es CBC? Cardiovascular. Entonces, ¿qué pasa? La médula ósea capta que se está perdiendo sangre. Entonces, ella estimula la eritropoiesis. ¿Qué significa? La médula ósea dice, se está perdiendo sangre, tengo que formar más sangre. Entonces, la médula ósea empieza a estimular la eritropoiesis. ¿Y qué es la eritropoiesis? La formación de sangre. ¿Ya? Entonces, los reticulocitos, que normalmente están alrededor del 0.5 a 1.5%, se elevan. Más o menos a los 7 días de haberse perdido la sangre, los reticulocitos llegan a un valor del 15%. Es lo que se llama reticulocitosis. Está aumentado hasta 10 veces el valor de los reticulocitos. ¿Sí? Que es un reflejo de la eritropoiesis. Ya a partir del octavo o noveno día, los reticulocitos van bajando, hasta que van a regresar a su valor normal, que va a ser del 1% aproximadamente. Pero en ese momento ya la hemoglobina está subiendo. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Ahora, a esto usted le va a agregar el tratamiento, ¿no? ¿Cierto? El paciente está politraumatizado. Usted le va a coger y le va a poner oxígeno, le va a canalizar una vena, ¿sí? Le va a cerrar las heridas. Si tiene un vaso sanguíneo roto, se lo va a coser. Si es un órgano que está sangrando, se lo va a suturar. ¿Sí me hago entender? Ok. Te perdiste. ¿Ya todos firmaron? Clase 1, clase 1 no. Grupo 1. Grupo 2, ¿dónde está la lista? Pase para acá. Grupo 2. ¿Qué pasa entonces en los pacientes que tienen pérdida crónica de sangre? En estos pacientes la situación es muy sencilla. La tasa de pérdida de sangre excede la capacidad de la formación de sangre por parte de la médula ósea. ¿Sí? ¿Ya?
La capacidad. de formación de sangre. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Lentamente, pero a largo plazo, se van consumiendo las reservas de hierro. Ustedes saben que la hemoglobina, la sangre, se forma a partir del hierro. ¿Cierto? Entonces, puede haber situaciones crónicas, por ejemplo, la malnutrición, vea, el embarazo, ¿sí? Usted a su muchachito, su muchachita, pues es su amor, su vida, ¿cierto? Le pone Enoch, le pone Jerónimo, le pone lo como usted quiera, pero eso es un parásito que usted tiene en su interior. Usted se come un granito de arroz y ese granito de arroz, el primero que le va a echar mano es él. ¿Sí? Usted se toma un gramito de azúcar y el pelado es el primero, esta azúcar es mía. Si queda es para usted. ¿Cierto? Entonces las mujeres embarazadas tienen anemia. ¿Sí? Porque la tasa de pérdida es mayor que la capacidad de producción. Pero ¿por qué? Pues hay comida para uno, pero hay que partirla entre tres. ¿Cierto? Eso parece igual, pero no es lo mismo. Entonces, por eso a las maternas que les dan hierro y les dan ácido fólico, ¿cierto mismo? O si estoy diciendo mentira, me dice. Y se tiene que mantener bien alimentadita, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que el muchachito, venga, mija, pues para acá, pues esto no es a mitad y mitad. Esto es casi todo mío y mire a ver usted cómo hace. ¿Cierto? Si usted tiene trastornos ginecológicos, lo que hablábamos ahorita. ¿Sí o no? Habíamos hablado ahorita, a raíz de la pregunta de Pablo, una mujer que tenga una menstruación que le dure 4 días y que sangre poquito, a otra que la menstruación le dura 8 o 9 días y sangra mucho. ¿Cierto? Eso no es lo mismo. ¿Sí? Entonces por eso es que ustedes tienen que saber ustedes como mujeres qué tantas toallas higiénicas consumen en su menstruación. ¿Cierto? Entonces más o menos dice. Y tienen que tener la capacidad también para preguntarle a una paciente cómo está esa parte. ¿Cierto? ¿Te ha notado algún problema menstrual últimamente? Y eso que la estamos poniendo con la menstruación normal. Ni siquiera la estamos poniendo que tenga un trastorno de la menstruación. ¿Sí me hago entender? Ahí. ¿Qué le pasó a mi amor? Se van a salir un buen rato. Tienes unos ojos que se ve que no duermen desde el día. ¿Sí? Lo otro, trastornos gastrointestinales. Si usted tiene una úlcera péptica, o sea, una úlcera gástrica, si tienes hemorroides, si tienes un parásito que chupa sangre, ¿sí? Todo eso se va a ver reflejado en una anemia por pérdida crónica de sangre. ¿Ok? En las anemias hemolíticas, o sea, las del grupo 2, ¿qué ocurre? Hay una destrucción prematura de los glóbulos rojos. Un glóbulo rojo normal, ¿cuánto vive? 120 días. ¿Cierto? Pero hay ocasiones en que se tienen problemas en que ese glóbulo rojo no dura esos días, sino que duran menos. Entonces, lógicamente, con el paso del tiempo también se va a establecer una anemia. Entonces, ¿qué pasa en esos pacientes? Se van a acumular los productos del catabolismo de la hemoglobina. Se van a acumular los productos del catabolismo de la hemoglobina. Por ejemplo, se acumula ¿qué? La bilirrubina. ¿Sí?
La médula ósea capta que los niveles de hemoglobina se bajaron y entonces produce aumento de la eritropoiesis. ¿Cierto? Siempre que la hemoglobina se baje, la médula ósea va a tratar de responder formando sangre. O sea, aumentando la eritropoiesis. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que hay circunstancias en que la hemólisis es fuera de los vasos sanguíneos. Entonces hablamos de hemólisis extravascular. Pero hay veces que la hemólisis es dentro de los vasos sanguíneos. Y entonces hablamos de hemólisis intravascular. Entonces, vamos a hablar lo más importante de ambas hemólisis. Entonces, ¿qué pasa en la hemólisis extravascular? Por ejemplo, en estas dos enfermedades, la esferocitosis hereditaria y la anemia de células falciformes. La anemia es porque la destrucción de los glóbulos rojos son fuera de los vasos sanguíneos. ¿Y quién destruye los glóbulos rojos? El sistema mononuclear fagocítico del órgano vaso. Entonces tengan mucho cuidado ahí. ¿Ok? Porque mire que yo digo, hemólisis al interior del vaso. Es intravascular. Al interior del vaso sanguíneo. Hay que tener claridad. Exacto. Entonces por eso le digo. Si se dice vaso, se va a entender que es el órgano. Hay que decir del vaso sanguíneo para que esté claro que es intravascular. ¿Cierto? Entonces, ¿qué ocurre? En estas dos enfermedades, la sangre pasa por el órgano vaso. Cuando llega allá, el sistema mononuclear fagocítico coge y destruye los glóbulos rojos antes de que los glóbulos rojos cumplan 120 días. Y da hemólisis extravascular. ¿Ok? Entonces, la hemólisis extravascular se lleva a cabo en el vaso. ¿Dónde está eso? En el vaso. Es el órgano. ¿Sí? Entonces, los pacientes con hemólisis extravascular, o sea, en el órgano vaso, entonces tienen la anemia, la ictericia, porque la hemoglobina se fragmenta y entonces la bilirrubina se libera. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con los niveles de bilirrubina? Se aumentan, entonces te da ictericia. La proteína transportadora se baja porque no tiene para transportar nada, entonces ella se baja. Y la sangre, los glóbulos rojos destruidos en el órgano vaso, ¿dónde se queda? En el órgano vaso. Entonces, ¿qué va a pasar con el vaso? Se aumenta de tamaño y a eso le decimos clínicamente esplenomegalia. Entonces, una característica clínica de la hemólisis extravascular es que los pacientes tienen esplenomegalia. Vamos al otro caso. Hemólisis intravascular. O sea, en el interior de los vasos sanguíneos.
¿Ok? Vean, lisis de hematíes dentro de los vasos. Por ejemplo, cuando hay defectos en el funcionamiento de las válvulas cardíacas, cuando hay infecciones muy graves, por ejemplo la malaria, cuando hay sepsis, cuando hay infecciones por clostridios. Esas infecciones se caracterizan por ser agresivas. Entonces destruyen al glóbulo rojo dentro de los vasos sanguíneos y producen la hemólisis intravascular. Entonces los pacientes tendrán anemia, claro que sí. Tendrán ictericia. Las concentraciones séricas de hierro estarán bajas. Tendrán hemosiderinuria, hemoglobinuria, porque eso lo botarán en la orina. Y tendrán hemoglobinemia. Y la concentración plasmática de aptoglobina estará baja, porque igual no hay para transportar nada. Pero ya hay unas diferencias entre los hallazgos de la hemólisis extravascular, aquí presentes, y los hallazgos de la hemólisis intravascular, aquí presentes. Y todo es porque todo esto estos glóbulos rojos fueron destruidos al interior de los vasos sanguíneos. Miren que estos pacientes aquí, ¿qué no tienen que hay acá? Ah, esa. Entonces esas diferencias las tienen que tener claras, porque eso en un examen sale y usted lo tiene que saber interpretar. Recuerde, este tema lo deben estudiar por obligación, porque les voy a hacer un quiz de esto. Este tema es de quiz aparte y no va para ningún parcial. Pero aparte de eso, la importancia de este tema es que este es un motivo muy frecuente de consulta. Usted lo tiene que saber sí o sí. ¿Sí quedó claro? Okay. O sea, estos son temas para la vida, ¿sí me hago entender? Para la vida médica, pues. ¿Sí? Entonces vamos a entrar ya en algunas anemias específicas. Vamos a hablar de la primera, eferocitosis hereditaria. Entonces la eferocitosis hereditaria, su nombre lo dice, ¿no es cierto? Hereditaria. Tiene dos patrones, un patrón autosómico dominante, que es la mayoría de pacientes, 75% de casos, y un patrón autosómico recesivo, que solamente se presenta en el 25% de casos restantes. Entonces, ¿qué le pasa desde el punto de vista etiológico al paciente? Tienen unas alteraciones moleculares hereditarias. Tienen un déficit de espectrina, que es una proteína. Tienen mutaciones en el gen de la anquirina o tienen mutaciones en las proteínas 4.1 y 4.2. Y aparte de estas, que son las tres más importantes, tienen más mutaciones. Pero digamos que estas tres son las que encierran la mayoría de pacientes. Entonces, esas proteínas, ¿por qué son importantes? Porque ellas son las encargadas de darle estabilidad a la membrana del glóbulo rojo. Esas tres proteínas, la 4.1, la 4.2, la espectrina y la mutación del gen de la anquirina, son las encargadas de darle estabilidad a la membrana del glóbulo. Entonces, si ellas están deficitarias o
están mutadas. ¿Qué pasará con la estabilidad de la membrana? No se va a presentar. Entonces la estabilidad de la membrana se va a perder. Profe, Sí. y es verdad que en esa el glóbulo rojo se pone como una bolita. Sí, por eso se llama eferocitosis, Mari, porque los glóbulos rojos se vuelven eferocitos, redonditos, redonditos, redonditos. El glóbulo rojo normal es ovaladito, parece un huevo. ¿Sí? Pero en esta patología el glóbulo rojo se pone redondo, redondo, completo. ¿Ya? Pero es debido a esto. ¿Sí? Y esto es debido a esto. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. Les voy a hacer por aquí un dibujito al estilo de Enoch, que ustedes saben que yo soy un súper teso para dibujar, ¿cierto? Y hago unos mamarrachos bien lindos. Estos son los sinusoides. De eso tenemos nosotros todos los órganos. Pero vamos a poner el ejemplo del vaso, del órgano vaso. ¿Vale? Entonces la sangre llega al vaso. Este es un camino tortuoso, ¿ven? El glóbulo rojo normal se adapta a la forma del sinusoide. ¿Sí me hago entender? O sea, el glóbulo rojo pasa por aquí, entonces esto aquí está estrecho, entonces él se aprieta y pasa. Esto aquí está muy ancho, él se explaya. Él vuelve por aquí, esto está muy estrecho, vuelve y se constriñe. ¿Sí me hago entender? Y así va hasta que pasa y sale del vaso. El glóbulo rojo normal. ¿Qué pasa con el glóbulo rojo que es un esferocito? Es redondo. No tiene la capacidad de contraerse, sino que él está bien gordo y está más gordo que la puerta. Y tiene que pasar por ahí. Y tiene que pasar por ahí. No hay por dónde más. Entonces, ¿qué pasa? Se estallan. ¿Sí me hago entender? Como no se adaptan a la curvatura de los sinusoides, porque son redonditos y no tienen capacidad para adaptarse la membrana a la curva, entonces ellos tratan de pasar así completos. Entonces, en sitios así como estos, simplemente se explotan y se produce la hemólisis. ¿Ya? Muy bien. Y la hemólisis será extravascular, pero será intraesplénica. ¿No? Sí. Extravascular, fuera del vaso, pero intraesplénica al interior del vaso. ¿Sí? Son términos de medicina, ¿cierto? ¿Qué? Son extravascular, pero es intraesplénica. ¿Qué significa? Que es al interior del vaso, que es el órgano. ¿Sí? Entonces, morfológicamente, vea lo que acotaba Mario. Los glóbulos rojos son redondos, esferocitos. La médula ósea capta la anemia. ¿Cierto? La médula ósea dice, los glóbulos rojos se me están muriendo antes de tiempo. Tengo que formar más. ¿Sí? Entonces, la médula ósea hace hiperplasia eritroide.
Eritroide ¿de qué? De la serie roja, la que forma la sangre. No. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar con esa bilirrubina que se libera porque el glóbulo rojo se acumula? Entonces esa bilirrubina te puede dar ictericia, y aparte de eso, esa bilirrubina, cálculos biliares. Muy bien, y eso se llama colelitiasis. Y le va a dar un cólico por vesícula biliar. Y aparte de eso, tiene el vaso grande, porque la sangre se está quedando aquí retenida. Y entonces tenemos espleno megalia. Mire que las manifestaciones clínicas, si usted sabe cuál es la etiología de la enfermedad y cuáles son los daños morfológicos, usted es capaz de inducir más o menos qué puede presentar el paciente. Ya. Ahora, si usted se lo quiere aprender de memoria, pues bueno, apréndaselo de memoria, pero se le va a olvidar. Para la otra semana ni se van a acordar. ¿Cierto? La esferocitosis hereditaria produce esplenomegalia. La esferocitosis produce esplenomegalia. En 15 días, ni puta idea. Pero si usted sabe, entiende el mecanismo fisiopatológico que al paciente le está produciendo, usted va a decir, los pacientes con esferocitosis hereditaria, la membrana del glóbulo rojo es inestable. Cuando vaya a pasar por el sistema mononuclear fagocítico del vaso, los glóbulos rojos no van a poder pasar por los sinusoides, se van a estallar, esa sangre se va a quedar en el vaso. Consecuencia, vaso aumentado. Consecuencia, no importa si pasarán 20 años, a usted nunca se le olvidará ese fenómeno fisiopatológico que va a dar una expresión clínica. ¿Sí, More? Una pregunta, ¿esa hiperplasia eritroide sigue siendo manipulaciones? Es decir, que los glóbulos rojos que se van a... Claro, es que la médula ósea dice, yo formo sangre, sí, pero viene ya mala, pero la médula ósea no sabe. ¿Usted va a preguntar algo? Entonces los pacientes tienen la anemia, lógico. La esplenomegalia, lógico. La ictericia, lógico. Puede tener cálculos también biliares. Entonces, una manifestación clínica podrá ser el dolor abdominal. ¿No? Lógico. ¿Sí? Razonamiento lógico. ¿Cierto? Ahora, el paciente tiene hiperplasia eritroide. Entonces, ¿eso cómo lo vas a notar tú en un extendido de sangre periférica con el hemograma? En reticulocitosis. ¿Ya? Una cosa que hay que tener cuidado con estos pacientes es que hay un virus que se llama el parvovirus B19. Ese parvovirus B19 le gusta meterse a la médula ósea. Vive enamorado de ella. ¿Sí? Entonces, cuando usted tiene una esferocitosis hereditaria y le da una infección por parvovirus B19, el peligro está en que el parvovirus le ocasiona una anemia aplásica. Entonces usted tiene una anemia que se llama esferocitosis hereditaria, que es hereditaria, pero tiene a su vez agregada una anemia aplásica por infección del parvovirus B19. Entonces usted está jodido, pero bien jodido. ¿Sí? Más o menos 1/3% de pacientes son recesivos. Lo habíamos dicho aquí, 25%. Estos pacientes, al ser recesivos, la hemólisis
es leve, suave. Y entonces los pacientes, muchos son asintomáticos o las manifestaciones clínicas son mucho más tardías. Generalmente, un paciente con esferocitosis hereditaria, patrón autosómico dominante, en la edad pediátrica lo diagnostica y rapidito. ¿Sí? Pero cuando es recesión, cuando es recesivo, patrón autosómico recesivo, pasa más desapercibido. Entonces ya lo encuentran al niño grande o adolescente o adulto. ¿Sí? Entonces, el diagnóstico, historia familiar, su nombre lo dice, esferocitosis hereditaria. ¿Cierto? Hallazgos hematológicos, entonces, esferocitos, eso te lo va a decir el hemograma. ¿Cierto? La bacterióloga va a decir esferocitos. ¿Por dónde va la lista? Ya me la entregaron. ¿Quién falta por firmar? Ya, mira, ya hay dos. Jaramillo y Carolina Molina. Jaramillo y Molina. Hay una prueba que se hace en medicina interna y que se hace en los hematólogos que se llama la prueba de la fragilidad osmótica, que le dicen prueba rosa. Los glóbulos rojos normales se estallan cuando usted los junta con una solución salina-hipotónica. ¿Cierto? Se estallan. Pero estos pacientes, el estallido es todavía más acentuado. Entonces, la prueba rosa dice, prueba rosa positiva para esferocitosis hereditaria. ¿Sí me hago entender? Entonces sirve mucho para el diagnóstico. Prueba rosa positiva. Una vez ya el diagnóstico está hecho, acuérdense que partimos de la base que hay una historia familiar. Te toca ver qué se hace. Es un problema hereditario. Entonces ahí no hay como mucho para hacer. ¿Sí? Entonces, esta anemia no se cura, solamente se controla. ¿Cierto? Entonces, ¿qué ocurre? A los pacientes les dan ácido fólico para tratar de que la eritropoyesis esté siempre funcionando, cosa de que si hay muchos glóbulos rojos que están siendo destruidos, haya glóbulos rojos nuevos, ¿cierto? Y se va a tratar de tener en cuenta en quitar el órgano que está destruyendo los glóbulos rojos. ¿Quién está destruyendo los glóbulos rojos? El vaso. Entonces, a los pacientes considerarán pertinente o no, dependiendo pues, de la situación específica de cada paciente, si se hace esplenectomía. Por eso hay que evaluar el costo-beneficio en la edad pediátrica. ¿Por qué? Porque el vaso como tal es un órgano muy importante en el proceso de inmunidad, porque él elabora muchos linfocitos. Pero me puede repetir para los pacientes que les da ácido fólico. Para mantenerles la eritropoyesis funcionando. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, una ronda, una reunión del pediatra, el hematólogo, ¿sí? Y ya bueno, le hacemos esplenectomía, está muy niño, dejámoslo un poquito más, ¿sí? Va a necesitar el vaso para que le ayude a defenderse de las infecciones, ¿sí? No, pero es que la cosa está grave y bueno, no, sí, podemos llevarlo siquiera hasta los 12, 13 años. Ok. Ya eso será cada caso particular. Creo que se hizo una esplenectomía, dos sesiones, sí. Movimiento de los glóbulos.
¿Sí? Porque ya no tienes el órgano que los va a destruir. Entonces vas a tener bastantes glóbulos rojos circulantes, sí, pero todos redondos, malos. ¿Sí? ¿Ya? Ok. Vean, por ejemplo, miren, estos son casos con historia familiar, donde la nenita era con un eritema en su zona genital y paragenital y no se quita y no se quita y no se quita. Y de pronto la mamá se le dio, es que en la familia hay una enfermedad que se llama ferocitosis hereditaria. Ay, doña, usted como no dijo y no pensando que era pañalito. ¿Ya? Vean, el paso bien grande. ¿Sí? Y los esferos, sí, son glóbulos rojos redondos, pero que han perdido la estabilidad de la membrana nuclear. Seguimos con la segunda anemia. Anemia drepanocítica, que también se llama anemia de células falciformes, que en este departamento, en las áreas del Urabá, en Chocó y alrededores, en toda la costa, este país es muy de alta incidencia. Yo diría, no sé, me puedo equivocar, pero a excepción de las universidades que hay en Quito, esta es la universidad con más alta incidencia de esta anemia. Porque aquí esta es la embajada del Chocó, ¿cierto? Que hay consulado propio y todo. ¿Sí? Entonces muchos pacientes, muchos estudiantes o la padecen o tienen un familiar o conocen a alguien. ¿Sí? Aquí, de los que hay aquí, ¿quién tiene anemia de células falciformes o quién tiene familiares o conocidos? ¿Sí? Porque lo que es Urabá y Chocó. ¿En Chocó qué universidad hay? ¿Cuántas universidades tiene Chocó? Quito, pues, por lo menos. Bueno, entonces la anemia de células falciformes es una hemoglobinopatía hereditaria caracterizada porque hay una producción de una hemoglobina estructuralmente anormal. Perdón. Repito, los pacientes tienen una hemoglobina estructuralmente anormal que se llama hemoglobina S. ¿Sí? S. De sapo. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Normalmente, si a nosotros nos hacen una electroforesis de proteínas, nosotros tenemos 96% de hemoglobina A, un 3% de hemoglobina A2 y un 1% de hemoglobina fetal. ¿Sí? Pero los pacientes con esta anemia tienen esta hemoglobina. Pueden tener de estas, pero la que predomina es esta. ¿Sí me hago entender? Mari. No, el paciente. Pero la S, ¿cómo así? No se supone que la. Pero este es en el paciente normal, Mari. El paciente con anemia de células falciformes. Este paciente no es normal, mi amor. Entonces, este paciente es normal, o sea, usted y yo somos normales con la electroforesis, debemos tener este patrón bioquímico.
El paciente con anemia celular falciforme puede tener esto y aparte tiene esta. ¿Sí queda claro? Muy bien. Está considerada la anemia hemolítica familiar más frecuente. O sea, es más frecuente que la esferocitosis hereditaria. ¿Sí? Y tiene una predilección en sujetos de descendencia africana. ¿Perdón? Seguimos. Entonces, ¿qué le pasa al paciente? ¿Cuál es el problema que tiene molecular? Tiene una mutación puntual entre dos aminoácidos, ácido glutámico y valina. ¿En dónde? En la cadena beta globina. Y al tener esa mutación puntual, ácido glutámico y valina en la cadena beta globina, se forma la hemoglobina anormal. ¿Qué es la hemoglobina? S. Entonces, hay pacientes que son homocigotos y hay pacientes que son heterocigotos. ¿Qué significa? Que el homocigoto, toda su hemoglobina es S, miren, toda. ¿Eso es grave o no? En el heterocigoto el 40% es S, pero el 60% será hemoglobina, ¿qué? Normal. Entonces, ¿en el heterocigoto hay hemoglobina para defender? Sí. ¿Pero en el homocigoto? No. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Ese glóbulo rojo que tiene una hemoglobina anormal, que se llama S, ya viene desoxigenado. ¿Sí? Ya de entrada, naces con glóbulos rojos sin oxígeno. Entonces, es un glóbulo rojo que se va a cristalizar, se va a condensar. ¿Sí? Entonces, las moléculas de hemoglobina S se agregan, se pegan, se juntan. Entonces, la sangre se hace muy espesa, pero oxigenada, desoxigenada. Muy espesa y desoxigenada. Y el glóbulo rojo se va a distorsionar. ¿Sí? Va a perder su forma. Entonces el glóbulo rojo no será un huevito así ovalado, sino que será así, como un banano. Por eso se llama en forma de hoz. ¿Sí? Hoz. Entonces, al perder su forma y convertirse en un bananito, la célula se hace densa porque la hemoglobina anormal se aumenta dentro de ese glóbulo rojo y la cosa se complica más. Hemoglobina normal se hace. La hemoglobina anormal. ¿Cómo así? Dígame. Está enredada, me dice. Al perder su forma, la célula se hace densa. Y la hemoglobina anormal se aumenta de concentración en el glóbulo rojo. Entonces la sangre se hace pesada, no corre, no circula. Entonces si la sangre no circula, ¿qué le pasará a la sangre? Se mantendrá en contacto permanente con la célula endotelial. Y
¿Cómo se llama la triada de Virchow? Lesión endotelial, y en la alteración del función. Exacto. Entonces el paciente tiene todo eso. Entonces, si el paciente tiene todo eso, ¿qué se puede formar? Un trombo. Muy bien. Entonces, ¿cuál será una de las manifestaciones clínicas de los pacientes con esta anemia? Trombo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Ya? Ahora, hay algunos factores que lamentablemente pueden agravar la situación. Ejemplo, la cantidad de hemoglobina S y su interacción con las otras cadenas de la hemoglobina de la célula. Eso explica las manifestaciones clínicas menos graves en los pacientes heterocigotos y más graves en los pacientes homocigotos. ¿Por qué? Porque el paciente heterocigoto, que habíamos dicho que tenía de hemoglobina S, 40%. El 60% restante será hemoglobina normal. Entonces, ese 60% de hemoglobina normal contrarresta el 40% de hemoglobina anormal. Y la falciformía será poca, suave. Las manifestaciones clínicas serán leves, tardías. Pero si el paciente es homocigoto, significa que toda su sangre tiene que hemoglobina S. ¿Quién va a defendernos? Yo, el chapulín colorado. Entonces, ¿qué ocurrirá? Que los pacientes homocigotos tendrán complicaciones clínicas más frecuentes y más graves y más rápido. ¿Pero es por qué? Porque está fallando la interacción de la hemoglobina S con las otras cadenas de la hemoglobina que la célula tiene. ¿Sí o no? En el paciente heterocigoto, 60% será hemoglobina A. ¿Cierto? Hemoglobina A más hemoglobina 2 más hemoglobina fetal. ¿Cierto que sí? Entonces, esa ayuda a combatir la hemoglobina S en el heterocigoto. Pero si el paciente es homocigoto, no tiene hemoglobina A, ni tiene hemoglobina A2, ni tiene hemoglobina fetal. Toda es anormal. Entonces no hay quien defienda nada. ¿Sí queda claro? ¿Sí o no? Segundo, lo que se llama la concentración intracelular de la hemoglobina S. O sea, la cantidad de hemoglobina S que haya al interior de cada célula, en este caso de cada glóbulo rojo. Entonces, hay unos factores que aumentan esa concentración celular de hemoglobina S. Entonces, ¿qué pasa? Que entre más cantidad de hemoglobina S intracelular haya, más se favorece la polimerización. Y la polimerización favorece la cristalización. Y la cristalización favorece la agregación. ¿Sí? Del glóbulo rojo. Entonces la célula, el glóbulo rojo será más pesado, será más denso. ¿Ya? Entonces, ¿qué te puede alterar la concentración intracelular de hemoglobina S? La deshidratación.
Entonces, si un paciente con anemia de células falciformes hace ejercicios, tiene que mantenerse supremamente bien hidratado. Porque si el paciente con anemia de células falciformes sale a trotar y lo que lleva es una botellita de estas, ¿sí? Eso no le va a hacer bien. Tiene que llevarse un botellón de esos de Postobón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ejercicio lo va a deshidratar y la deshidratación aumenta la concentración de la hemoglobina S. Entonces, por deshidratación hacen lo que se llama una crisis dentro de su enfermedad. Se llaman crisis dolorosas. ¿Sí? Lo otro, usted coge al paciente que toda la vida ha estado en Chocó, que toda la vida ha estado en Urabá y tiene anemia de células falciformes y lo manda para Bogotá. ¿Sí? Enseguida el frío le aumenta la concentración de hemoglobina S. Y en 3-4 días de estar en Bogotá con ese frío, entra en crisis. ¿Ya? Entra en crisis. Son factores que aumentan la concentración intracelular de hemoglobina S. Y el tercer factor es el tiempo de tránsito del glóbulo rojo cuando pasa por los lechos microvasculares. Entonces, ¿qué pasa con el paciente? Normalmente, nosotros tenemos una velocidad de circulación. Y normalmente, nosotros llevamos una velocidad menos en dos órganos. En el vaso y en la médula ósea. Cuando la sangre pasa por ahí, se enlentece, disminuye la velocidad de tránsito, encuentra una especie como de taco, entonces baja la velocidad. Cuando baja la velocidad, ¿qué va a pasar con la sangre? Se va a poner en contacto con las células endoteliales de los vasos sanguíneos. Se va a disparar el mecanismo de inflamación. Entonces los glóbulos rojos migrarán, rodarán, harán adhesión, luego hacen ¿qué? Diapédesis y luego hacen quimiotaxis. ¿Ya? Y la sangre, como es tan pesada y permanece mucho tiempo en contacto con las células endoteliales, se puede disparar la oclusión vascular. Y si los vasos se tapan, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando usted tapa un vaso? Se puede presentar trombosis. Entonces vamos sacando como conclusión algo. Los pacientes con anemia de células falciformes hacen trombosis. Y por trombosis hacen dolor en los huesos. El 70% de los pacientes cuando van al médico van por dolores en los huesos. Doctor, me duelen todos los huesos. Y usted va a ver y dice, claro, por microtrombos, por oclusión microvascular. Entonces, morfológicamente, los daños se deben a los daños que la anemia de células falciformes produce en todo el sistema. ¿Por qué se los daña? Hay una anemia hemolítica crónica que puede ser grave. ¿Cierto?
se aumenta la degradación del hemo a bilirrubina y se producen obstrucciones microvasculares con trombosis. Entonces, de ahí se desprenden muchas cosas. Los eritrocitos en os, la desoxigenación de los tejidos ocasiona hipoxia. Entonces, con el paso de los meses y años, los órganos se van llenando de grasa, porque no hay oxígeno. Entonces se forma un cambio graso. La médula ósea va a estar siempre hiperplásica, pero esa médula ósea está hiperplásica, pero como los glóbulos rojos están estructuralmente con su hemoglobina normal, no se arregla nada, ¿cierto? La médula ósea dice, tengo que producir sangre, sí, pero sangre con una hemoglobina no, anormal, es anormal, ¿cierto? En el cráneo, los radiólogos dicen corte de pelo a cepillo, que son ese corte que le hacen a los reclutas cuando empiezan en el ejército, ¿sí? Ya, así todos rapaditos, rapaditos, rapaditos. El organismo estimula otros sitios para que se genere sangre. Entonces se llama hematopoiesis extramedular. Entonces el hígado empieza a producir sangre, los ganglios linfáticos empiezan a producir sangre, las amígdalas palatinas empiezan a producir sangre, el vaso empieza a producir sangre. Todo eso se llama hematopoiesis extramedular. ¿Sí? El vaso se aumenta de tamaño durante la fase de la niñez. Hacen esplenomegalia en la niñez. Pero después, el mismo vaso, por hipoxia, se va microinfartando, cada vez microinfartos, y cada microinfarto lo empequeñece. Entonces, el niño con anemia de células falciformes que tenía esplenomegalia llega a la edad de la adolescencia y a la edad de la adultez y lo que tiene es una autoesplenectomía. Porque debido a la hipoxia y a los múltiples microinfartos durante tantos años, el vaso que en la niñez era grande se va consumiendo y se va autodestruyendo. Seguimos. Entonces tenemos las manifestaciones clínicas de todo este problema que ha originado una hemoglobina estructuralmente anómala que se llama S. Resulta que el niño nace con la hemoglobina S. En los primeros 6 meses, el que lo defiende es la hemoglobina fetal. ¿Cierto? Entonces la hemoglobina fetal controla la hemoglobina S y el niño es asintomático. Pero luego del 6º mes, la hemoglobina fetal se va disminuyendo, porque eso es fisiológico, se va disminuyendo. Y entonces no hay quien controle a la hemoglobina S. Y se va instaurando la enfermedad. Como yo entiendo que Jerónimo también necesita comer. No, eso no es para usted, este es para Jerónimo. Jerónimo, miren este hematocrito. Si usted tiene un hematocrito de 30, ¿cuánto tiene de hemoglobina?
10. ¿Ah? 10. Es un verdadero éxito que tú logres que un paciente con anemia de células falciformes tenga 10 de hemoglobina. Escucha bien, un verdadero éxito. Vaina. Sí. Y viene una serie de complicaciones vasooclusivas de las cuales se derivarán las manifestaciones clínicas. Entonces, estas complicaciones vasooclusivas, lo primero que afectan son las manos y los pies. Entonces, los pacientes te consultan por dolores en los huesos de las manos y de los pies. O si hace síndrome torácico agudo, entonces te consultará por dolor torácico, disnea y sensación de opresión torácica. O te canta por un accidente cerebrovascular. O te canta por una retinopatía proliferativa. Pero que dije yo al principio, que el 70% de pacientes consultan por dolores en los huesos. Seguimos. Ahora, el paciente con anemia de células falciformes es como caldo de cultivo para algunas bacterias. Por ejemplo, el neumococo y la salmonela viven enamorados de esos pacientes. Sobre todo la salmonela. La salmonela le encanta producir osteomielitis en pacientes con anemia de células falciformes. Así como el parvovirus B19 le encanta la médula ósea, ¿sí? El neumococo y la salmonela le encantan la anemia drepanocítica. Ah, ya miren lo que les había adelantado. En la infancia es plenomegalia, en la edad adulta es esplenectomía, pero la autoesplenectomía ya en la adolescencia ya está instaurada. ¿Sí? Oh, mire, priapismo. ¿Sí? ¿Qué es priapismo? Parado siempre. En un principio no, soy orgulloso. Y a los 3 días empieza ese pipí a doler como un hijo de pucha porque todos los trombos empiezan a cerrar los vasos cavernosos. Y usted, doctor, bájelo, doctor, porque es que si no me lo van a cortar. De pronto la novia estará feliz, ¿no? Porque eso nunca se baja, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Los datos de laboratorio, ¿cierto? Ya tenemos la etiopatogenia, tenemos la morfología, tenemos las manifestaciones clínicas. Entonces usted hace un hemograma y el hemograma te dice que el paciente tiene anemia. El extendido de sangre periférica, la bacterióloga dice, tiene células en os. ¿Cierto? Usted hace entonces una electroforesis de proteínas, que la electroforesis de proteínas te clasifica los tipos de hemoglobina que usted tiene. Y entonces en el paciente la electroforesis de proteína
va a decir que la hemoglobina que usted tiene es S y que estará en el 100% o en el 40%. ¿Cierto? Hoy en día, diagnóstico prenatal. ¿Bien? Mediante una amniocentesis se hace análisis del ADN fetal y tú se encuentra la hemoglobina S. Hay países, hay partes donde no va Dios y tampoco va ¿quién? El diablo. ¿Cierto? Eso es lo peor. ¿Sí? Entonces en esas partes, a veces usted tiene un químico que se llama metabisulfito, que es un reactivo químico que él coge al glóbulo rojo y le chupa el oxígeno. ¿Cierto? Entonces, en esos pueblos así, si hay metabisulfito, mezclan la sangre del paciente con el metabisulfito se consume el oxígeno y aparecen las células senosas. ¿Ya? Pero a veces no. Pero ya, por ejemplo, hay muchos hospitales de segundo nivel, pues que ya tienen electroforesis de proteínas, ¿sí? ¿Okay? Es una prueba que cada vez creo se utiliza menos, el metabisulfito. Y es propio de países llevados del hijo de madre. Seguimos. El tratamiento. ¿Qué? ¿Qué pasó? Usted vea, el tratamiento en crisis dolorosa, que es la urgencia, ¿sí? Crisis dolorosas, es la urgencia. La suele durar 1 a 7 días y el paciente te llega a urgencias con dolor en todo el cuerpo, ¿cierto? Úlceras, trombos. Entonces tú tienes que hidratarlo de manera enérgica, ponerle oxígeno en cantidades fisiológicas y estarle vigilando ¿qué? Las especies reactivas de oxígeno. Darle analgésicos fuertes para el dolor. Eso se hace en la crisis dolorosa. ¿Sí? Analgésicos fuertes, oxigenación adecuada, hidratación full. Y luego ya que lo sacas de la crisis dolorosa, entonces le inicias tratamiento donde el principal medicamento es la hidroxiuria. Y miren por qué la hidroxiuria es buena. Incrementa la hemoglobina F, o sea la fetal. ¿Y qué habíamos dicho de la hemoglobina fetal? Que era la que contrarrestaba la hemoglobina S. ¿Cierto? Inhibes la producción de leucocitos, o sea que combates la inflamación. Tercero, aumentas el tamaño del glóbulo rojo. Entonces, aumentas la capacidad del glóbulo rojo para captar oxígeno. Y cuarto, la hidroxiuria se metaboliza a óxido nitroso, NO, es óxido nitroso, para inhibir las plaquetas. Y si usted inhibe las plaquetas, ¿qué combate? La trombosis. Entonces miren, el medicamento, porque se le dice el pilar fundamental del tratamiento. El pilar fundamental del tratamiento en los pacientes con anemia de células falciformes es la administración
del medicamento hidroxiurea. ¿Y por qué el medicamento es bueno para esta enfermedad? Por estas 4 razones. ¿Ya? Lo demás es sintomático, ¿cierto? Entonces se supone que el paciente que está en tratamiento con hidroxiurea constante, bien controladito, no te va a llegar a hacer esas crisis dolorosas, ¿cierto? Vea, también sigue profilaxis con antibióticos para neumococo o la vacuna hoy en día también, ¿sí? Y las transfusiones a necesidad según la anemia. Si el paciente está manejando una anemia por debajo de 8, transfusiones, ¿cierto? Vean el pronóstico. Hoy en día, muchos pacientes llegan a más de 50 años, ¿sí? Porque acuérdense, ¿sí? El paciente con anemia de células falciformes tiene factor de riesgo para infarto de miocardio. Claro, la trombosis. Y aparte de eso, aparte de la trombosis, ¿qué otra cosa, Mari? Supongamos que no le dé trombosis. ¿Cómo es la sangre que le va a llegar a ese paciente al corazón? ¿Ah? Muy densa y densa y desoxigenada. Entonces, ¿el miocito recibirá oxígeno? No. Y si no recibe oxígeno, ¿qué le pasa? Necrosis de coagulación, infarto. Ay, no, tienes cara de muerta. Los pacientes a veces consultan por esas úlceras, ¿sí? Úlceras, dolores en los huesos, trombosis, acuérdense, crisis mano-pie, dolor torácico, ¿sí? Vean la autoesplenectomía. Se va recogiendo, se va recogiendo, se va recogiendo. Pero recuerden que en la infancia lo que hacen es esplenomegalia.